En esta oportunidad no tengo ninguna cita que decir por lo menos al libro, bueno, mejor dicho, cómic que voy a reseñar hoy, porque sinceramente no se me ocurrió nada como para reflexionar respecto a cómo inicia el libro. Así que, bueno, de nuevo, cómic, novela gráfica. Así que simplemente diré que de inicio la reseña. ¿Qué tal mis esquilados? Bienvenidos a una nueva video reseña, esta vez hablando sobre la novela gráfica llamada Arena Blanca. La primera y de momento única que hace referencia al Cosmere, que está en este formato de cómic. Cosa que, a contrario de lo que se podría pensar, de que tener por lo menos ya visualmente el cómo se ven los poderes de un planeta, en vez de estar imaginando el cómo se vean, y que por lo menos es un avance a no tener serie, pues deberías de jugarla a favor. Lo malo es que cuando tienes una novela de Brandon Sanderson, de todo este universo, y resulta que de poderes hay como al principio y al final y el resto poco y nada, pues no sé. Aún así, resulta que supuestamente esta historia está escrita en modo de prosa por parte de Sanderson, pero que luego decidieron adaptarla en 3 volúmenes de cómic. 3 volúmenes que también se dividen en distintos artistas, cosa que de repente choca. Y hay algunos que prefieren cómo se dibujaba, por ejemplo, en el primer volumen y aborrecen el tercer volumen, pero en realidad yo digo que me agrada más y lo siento mucho mejor a la vista en lo que se ve en el tercer volumen que el primero. Debe ser como la especie de suavidad que tiene el trazo, pero ahí ya depende de cada persona. Ahora sí, dejando un poquito de lado todo eso del contexto del libro, hablemos del contexto del mundo que está escrito acá. Pues resulta que también en términos de tiempo, al parecer, dentro del Cosmere, esta obra se ubica como más o menos al principio, bastante cercano a la fragmentación de Adonalción, en el planeta Taldain, o Taldain, sinceramente todavía no entiendo muy bien cómo pronunciar algunas cosas dentro de estas cosas, pero bueno. Ahora también, como se sabe que esto ocurre bastante al principio de lo que es la línea temporal del Cosmere, es simplemente por la implicación de un personaje, o bueno, dos personajes que aparecen también en las demás obras, pero que sinceramente no te culpo si acaso no lo dedujiste o no lo descubriste, ya que sus cameos en las demás obras es bastante así de fondo. Pero bueno, volviendo al tema del mundo, siento que me estoy adelantando con varias cuevas, tenemos que en este planeta la esquirla regente es autonomía. Esquirla que igual al parecer se presenta de cierto modo a medida que va avanzando el cómic, o eso más o menos entendí yo, porque si te das cuenta, y esto también si te pones a leerlo espero que también te des cuenta, ves varias caras dibujadas en algún que otro lado, ya sean nubes, tierras, están en distintos lados. Obviamente, eso sí, ninguna de las caras se parecen entre sí, cosa que me hace pensar un poco en una pequeña característica que tiene, pero que se revela mucho más adelante. Lo otro es que este mundo está dividido por dos sectores, el lado diurno y el lado nocturno, ya que al parecer el planeta no rota como tal y simplemente se pone una cara enfrente del sol eternamente y la otra da hacia las estrellas eternamente, se dividieron las sociedades en dos. En el lado nocturno se ubica gente que es más creyente del tema de las estrellas y se sienten que son sus guías, y cuya religión al parecer es bastante similar a una religión que se nos presenta en uno de los libros de Mistborn, que al parecer tiene bastante relación con la segunda era de Mistborn. Guiño guiño, resulta que ese lado nocturno por lo menos sí ha avanzado tecnológicamente, al punto de tener barcos, tener pistolas, e incluso yo diría que la vestimenta se ve más victoriana que otra cosa, así que al parecer son bastante independientes, no siento que haya tanta influencia de autonomía en ese lado. En cambio, en el lado diurno vemos más lo que es un sistema de magia convencional. Se muestra en los harapos, weón, denigrando, weón, el cómo se visten en el lado diurno. Pero bueno, la cosa es que por lo menos en el lado diurno son gente mucho más religiosa, puesto que incluso hay guerras y peleas dentro de este lado. Peleas por quienes quieren servir como al Señor de la Arena y quienes, bueno, también quieren servir al Señor de la Arena, pero entienden como de distinta manera el cómo servirle. Por ejemplo, en el lado de los que quieren servirle al Señor de la Arena aprovechando sus bendiciones, tienes a los Maestros de la Arena, los Mastrel, quienes a base de su propia agua pueden utilizar como hilos de arena para poder hacer cosas, ya sea deslizarse, hacer como especies de látigos, y que tienen su propia manera de convertirse en estos Mastrel. En cambio tienes otro lado donde hay gente que ve
que quien manipula la arena es más que nada un hereje y hace que vayan en contrapunto entre ellos, entre estas facciones, causa que incluso esa parte de los que rechazan las bendiciones del Señor de la Arena sean un poco más bárbaros en comparación a los otros, que tienen como una sociedad un poco más civilizada, lo que también hace pensar de que no se entiende bien si ambos alaban como al Señor de la Arena, tienen diferentes formas de hacerlo y sienten que quien lo haga, que su forma de hacerlo es la verdadera y única. Y no te culparía si por lo menos piensas en algún minuto de por qué autonomía dejaría pensar en eso. E incluso siendo autonomía, bueno, autónomo, sí se siente que manipula más que deja, que hace que los demás simplemente hagan lo que quieran. Y otra de las características que tiene un poco este planeta es que la investidura, la energía de por sí, la transmite más que nada el sol, y por eso tenés el lado diurno con poderes. Puesto que, si lo piensas un poco, este cómic se asemeja bastante a lo que sería, por ejemplo, Star Wars en el término de los Jedi, en lo que son, por ejemplo, los minicrolianos, no me acuerdo cómo se pronuncia la cosa, pero son esas células o cosas diminutas que pueden, que a medida que más tengas, más poder obtienes, y bueno, en este caso son cosas pequeñas que se alimentan de ese poder y hacen que uno pueda acceder a la manipulación de la arena, a crear cosas. Ahora, lo curioso es que este no es el primer libro donde se muestra que también las cosas funcionan a base de agua. Ya tenemos el ejemplo en el caso de Trenza del Mar Esmeralda, donde las esporas también reaccionan al agua. En el mundo de Taldain es algo similar. Solamente que, no, de hecho es muy, pero muy similar. Porque si haces un poco de memoria, si leíste Trenza del Mar Esmeralda, te darás cuenta que algunas esporas pueden absorber el mismo agua del cuerpo humano. Y en el caso de Taldain, para activar los poderes, necesitas dar tu propia agua. Entonces, podría decirse que parte de las características de lo que son los éteres se asemeja demasiado a cómo funciona la lógica acá en Taldain. Y me hace pensar de que Autonomía, bajo su influencia, pues pudo haber hecho de que todo se asemejara al mundo que ella antes conocía. O es un poco más mi teoría que tengo en la mente. Ahora ya, hablando un poco respecto a los personajes, tenemos que solamente son importantes 3. Y algunos secundarios que en realidad son secundarios acá y allá y son el relleno que hay de repente entre medio del cosmético. Donde el principal es Kenton, un joven aprendiz cuyo padre es un Mastrel, pero que no es visto tan sabiamente porque resulta que él se metió con una habitante del lado nocturno y bueno, de resultado salió Kenton, quien no puede acceder a la maestría de la arena como los demás, a pesar de ser un hijo de un Mastrel tan poderoso como lo es su padre. Así que buscará demostrar su valía ante él y el consejo y demostrar que él aún así puede convertirse en un Mastrel, siendo también una de las características que tiene es que los demás aspirantes a Mastrel pueden convocar, no sé, 3, 4, quizás hasta 6 líneas de estos látigos de arena. Pero en cambio Kenton solamente puede invocar una. Pero a pesar de que puede invocar una, hace maravillas con esa una, así que buen control sí tiene. La otra personaje es Chris, o bueno, Crisala, quien es un habitante del lado nocturno y que va a ir en busca de los Mastrel para que la puedan ayudar en el derrocamiento de algún tipo de reinado que hay en el otro lado y que al parecer supone que si puede llevarse a alguien del lado diurno al lado nocturno, eso hará que tengan ventaja respecto al otro reino, pero hay algo que no funciona tan bien como digamos, porque al final recordemos que el lado diurno es el que tiene el poder y el lado nocturno, al no recibir la luz, la investidura como tal, no debería de por qué tener. Así que ahí viene un pequeño conflicto respecto al tema. Lo curioso es que esta Chris es la misma Chris que apareció en lo que reseñé anteriormente en Historia Secreta. Y no solo eso, si no me equivoco, creo que también aparece dentro de... No, pero sí, creo que sí aparece dentro de alguno de los libros del Archivo de las Tormentas. Lo que sí te puedo confirmar es que sí aparece en uno de los libros de Mistborn. Y no solo ella, también su acompañante Vaon, que es técnicamente como su guardaespaldas personal, para que no ocurra ningún imprevisto al parecer. Pero que igual, dentro de esta historia vamos a ver como sus primeros inicios como investigadora y anotando también cualquier cosa relacionada a los Mastrel y cómo funciona su poder. De hecho, mientras vas avanzando en los cómics vas a ver anotaciones de cómo funciona, cómo la arena absorbe
luz, qué es lo que pasa si no recibe luz, en todo tipo de experimentos, y que también está bastante relacionado a lo que es el Ars Arcanum que tienen todos los libros. Y por último, la otra personaje que también es bastante importante es Ice, pero su importancia va más que nada en el lado de ser como la contraparte de Kenton, pero contraparte en el tema más que nada ideológico, porque justamente tenemos a Kenton que quiere servirle al Señor de la Arena a base de utilizar los poderes, y tienes a Ice quien está justamente en el lado opuesto, de los que piensan que utilizar esas bendiciones del Señor de la Arena es una blasfemia enorme, pero que por cosas de la vida pues le asignan a ser también guardaespaldas de Kenton, así que va a tener un choque ahí ideal respecto a su pensamiento con Kenton y las cosas que va a tener que hacer. Aún así, yo creo que en base a estas descripciones que ya te di, creo que te imaginarás un poquito para dónde va a ir girando la historia, así que mucho secreto no será. Ahora, hablando un poquito del ritmo que tiene el cómic, yo diría que es lentísimo. Yo lo siento lentísimo, lo siento pesado, no me agrada tanto como debería. Hay quienes dicen que este cómic debería estar solamente en formato de novela, y de hecho, como comentario extra, yo te diría que si tienes el Arcanum ilimitado, vas a tener justamente una escena que ocurre justamente en el cómic, donde se muestra también en el Arcanum, donde tienes las dos versiones, una versión cómic y una versión de prosa. Siéndote bastante sincero, yo no me leí la parte de prosa, yo me quedé con el cómic, entonces no lo siento tan terrible. No es un cómic que me guste, pero si igual sacan una versión de prosa, yo te diría que no me voy a volver loco comprándola. Si sacan una secuela en prosa, yo creo que ahí sí, porque necesito saber el cómo llegamos de esto de que está pasando en Taldain, los Mastrel, esta weá de Trell y Chris, el cómo se convirtió en una saltamundos. Esa es la parte que más me intriga y la parte que más me falta. Lo otro malo que diría un poquito de este cómic es el cambio constante de dibujante. Y también creo que dibujante, tanto dibujante como escritor, que de escritor no debería ser como tal, porque digo, es una novela de Brandon Sanderson, el escritor debería ser él. Pero en sí, si en algún momento me dan una secuela, yo me esperaría que fuera menos burocrático que por lo menos en lo que es la novela como tal en estos tiempos. Y así me harían sentir de que por lo menos este cómic es más que nada como una larga introducción a lo que sería el mundo de Taldain. Dios quiera que saquen secuela pronto y sea mejor. Así que eso, en conclusión, para finalizar ya la parte sin spoilers, yo le daría a estos cómics sus 2 estrellas. Yo creo que está muy, pero muy a la par con el Antris. Y el Antris, sinceramente, era un buen final, no lo niego. Este, creo que sí, las últimas 20 páginas, creo que entre comillas vale la pena, pero no, es pesadísimo, no. Vale la pena tenerlo ahí de fondo de repente si estás leyendo parte del Cosmere, te detengas y te pongas a ver, no sé, 5 páginas de Arena Blanca, simplemente como para tenerla ahí de fondo y avanzar de a poco. Creo que no se te hace tan pesado, pero así leerlo así de corrido, no, yo creo que en realidad no vale tanto la pena. Y si eres de los que esperan que esta novela gráfica tenga su prosa pronto hecha, te deseo suerte. Me avisan qué tal está, porque yo definitivamente me basta y me sobra con saber, ok, ahí está Chris, ahí está Autonomía, así funciona la weá, listo, entendido. Sigamos con el resto del Cosmere. Ahora, antes de seguir con la parte con spoilers, te recuerdo también darle like al video, comentar y suscribirte si es que acaso te gustó, y así motivarme a poder terminar ya de una vez con todos los relatos del Cosmere. Ya falta poquito, ya estamos entrando en los libros más importantes. Después de este, obviamente este no cuenta. Ahora sí, hablando libremente con spoilers, yo no entiendo en qué momento Chris se va a volver una saltamundos. Entiendo su afán de escribir y entender cómo funciona la magia en por lo menos ya su mundo, y se entiende su fascinación respecto a los demás, que bendito sea porque es la que nos trae todo el resto de descripciones del Cosmere. No más espero una implicancia al nivel de lo que tiene acá, por lo menos en algún futuro de los libros, de las novelas del Cosmere. Y también quiero que acá alguien me corrija si acaso fue en el libro anterior en Brazales de Duelo donde vimos a Chris, o fue en el siguiente, porque en realidad en mi mente siento que Chris apareció. Recuerdo la escena en donde apareció. La cosa es no sé si hablar de la escena, porque no recuerdo bien si acaso pasó en el libro anterior o pasó en este. Ahí me lo confirmo. Si se preguntan en qué escena, ok, entonces sí pasó en el siguiente libro. Si saben de qué escena hablo,
bueno. Y lo mismo pasa con el Archivo de las Tormentas. Sé que quien se la topó fue Kaladin. ¿En qué momento se la topó? No lo diré porque no sé si pasó en el ritmo de la guerra o en Viento en Verdad. Pero yo lo dejo ahí. Se la topó. Pero es ese topamiento donde tú, si entiendes la descripción, ya sabes quién es, pero no esperen gran cosa. Ahora, hablando un poquito también con spoilers respecto al tema de Kenton, me gusta el personaje, no me gusta su desarrollo. Es raro, porque el desarrollo de la historia yo encuentro una reverenda paja, así en el buen chileno, un aburrimiento, porque es simplemente de ir por cada lord para que los weones puedan votar por ti para que tu religión no sea destruida. Y hablar con cada uno, bueno, uno sí me agrada, que creo que le puede agradar a casi todo el mundo, que es el weón de las finanzas, que es el que se toma todo porque dice, weón, me pusieron en el puesto obligado, así que voy a hacer que paguen, y para que paguen me voy a emborrachar cada puto día. Weón, maravilloso. Maravilloso, me encanta el personaje. El resto me interesa una reverenda. De ahí lo único interesante es netamente de repente ver las caras y decir, acá va a pasar algo, acá va a haber un conflicto, alguna cosa, pero no hay gran cosa. De hecho, algo que me di cuenta netamente, porque yo también al terminar mis libros también me pongo a ver un poco de el Puente 4 podcast, es que ellos igual tienen a entender algunas caras que yo no había visto. Por ejemplo, cuando ocurre la explosión de todos los Mastrel que estaban en el momento que iban a ascender a Kenton, pues resulta que después de eso aparece una calavera, demostrando que igual, para mí, cada vez que aparece una cara es porque, por lo menos Autonomía, está satisfecha de lo que esté pasando. O bueno, una parte de Autonomía, porque también tienes el otro tema de que tienes una Autonomía que está apoyando a los Mastrel y una Autonomía que está en contra de los Mastrel, y no son excluyentes. Sí parece ser como la misma autonomía, pero no la misma autonomía. No sé si se me entiende, creo que me estoy enredando solo. Pero bueno, la cosa es que se supone que Autonomía tiene bastantes avatares, al parecer, y cada avatar tiene su propia lógica, y no sé qué es lo que está planeando ella. Yo la siento como con una convicción casi similar a lo que tiene, por ejemplo, Odio, de hacer que todo el mundo pelee para que puedan avanzar y generar guerreros o generar tecnología, y que no sé en todo caso también qué tiene que ver tanto eso como con autonomía como tal. Me refiero al concepto, no al skill, por si acaso, porque es como te dejo ser tú pero bajo mis términos. Entonces es complicada autonomía. Y también lo otro, ya que estamos en la parte con spoiler, espero que te haya sorprendido, si por lo menos estuviste leyendo la segunda era antes de leer Arena Blanca, el tener esa constante de Trell parece que está acá, todos van a rendirse ante Trell, y tú preguntarte de dónde chucha es Trell, weón, qué mierda está haciendo Trell, y toparte con el Trell, efectivamente, que Trell aparece en Arena Blanca y es un obrero, y es un obrero bonachón, weón, es raro, weón, no entiendo esa, o sea, tanta cosa y una página completa para mostrarte a Trell, y que ni siquiera sea alguien así como muy implicado con la historia de Taldain, pero aparece y tiene su parte, y aún así, bueno, te preguntáis quién es Trell y tú decís, bueno, capaz que en Arena Blanca, porque tienen los más Trell, tenga algo que ver, y resulta que no recibes nada, bueno, quedas igual. Y no hay una diferencia entre tú saber de Trell en Mistborn a saber de Trell con Arena Blanca, porque tienes el mismo resultado de información. Recién vas a saber algo de Trell, creo que cuando llegues al metal perdido, y aún así no va a ser la gran cosa, porque al final la verdadera importancia que tiene esta novela es conocer autonomía. Nada más. Bueno, conocer entre comillas y ver que, bueno, es igual que Odium. Para mí es una esquirla no con buenas intenciones. Ya me dijeron por ahí de que no, las esquirlas, no es que haya esquirlas malas ni buenas. Para mí, si buscáis que la gente se pelee, bueno, vos sois malo. Yo soy bastante mundano para mis ideas y prefiero que se quede así. Pero bueno, ya para entrar a los últimos puntos, creo que al final tener Arena Blanca es más una curiosidad. Y también, como se habrán dado cuenta, yo no tengo la versión física de Arena Blanca. No me arrepiento de ello. No voy a apoyarlo. No voy a decirte que no tengas la versión física de Arena Blanca. Pero pasemos al siguiente punto. Me parece un experimento bastante curioso, por lo menos lo que hicieron con esto de hacer un formato cómic. Yo pensé que iba a quedar mejor. De hecho, si yo, después de haber leído, no sé,
ponte El aliento de los dioses o El Antris y me hubieses dicho, bueno, vamos a hacer un formato cómic, bueno, no, olvídate del Antris. Lo del Antris en formato cómic hubiese tenido el mismo resultado, si es que no peor, que lo que tuvimos acá con Arena Blanca, ¿no? Ahí ese déjalo en prosa, no tengo ningún problema. Pero en cambio, con el tema del aliento de los dioses, yo siento que si me hubiesen dicho, hagámoslo formato cómic, encantadísimo. Pero viendo el resultado que quedó ahora, fue como, está raro. Prefiero que venga pronto una serie. Así que como opinión personal, yo diría que Brandon Sanderson debería de dedicarse netamente al tema de escribir los libros, pero que busque pronto, ya me quedé desesperado, he visto por ahí noticias y noticias, incluso me enteré por ahí, esto ya es más chisme, muy salió del tema que estamos hablando, de que Brandon tuvo la oportunidad de hacer como una película con los que crearon Fortnite. Eso me parece tan curioso, weón, que estuvo Fortnite involucrado con el tema para hacer una película de Mistborn, y al medio proyecto dijo que no le estaba gustando el resultado, así que pum, descartado. Me pregunto, ¿qué nivel de gente requiere Brandon Sanderson para escribir bien su obra? De hecho, me había enterado por ahí que lo que él espera es que el mismo director también sea fanático de los libros. Y sí, te diré que encontrar algún director que en realidad haya leído 19 libros de todo lo que es el Cosmere para volverse fanático, está difícil, está difícil. Yo creo que recién vamos a ver alguna cosa así como en serie. De hecho, yo apostaría. Mistborn yo lo veo como live action. Pero lo que es el Archivo de las Tormentas, pensando que todavía faltan 5 libros más por sacar, no, yo lo más posible es que esté viejo, Sanderson ya esté ahí con Papa Dios y quien tenga los derechos va a ser la primera weá que haga y capaz que ni nos guste. No sé, tengo miedo. Yo me conformo con tener lo que sea, ya sea animado o en live action, de Mistborn, del Aliento de los Dioses, de Trenza y de Yumi. Bueno, yo conforme. Del Camino de los Reyes, de todo lo demás del Archivo de las Tormentas, lo veo difícil, No veo un Game of Thrones respecto al Camino de los... O sea, al Archivo de las Tormentas. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Dime tú, ¿prefieres haber visto Arena Blanca en versión prosa o en versión serie animada? Eso también sería bonito. Yo exijo una serie animada de alguno de los libros de Brandon, por favor. Anímenme, Trenza del Mar Esmeralda, yo lo necesito. Yo sé que esa weá tiene que ser demasiado Disney, weón. Pero bueno, ya. Sin nada más que decir, mis esquilados, nos veremos para la siguiente video reseña, ya empezando a hablar de las novelas importantes que cierran algunos arcos. Así que ya se imaginarán cuál es la que sí. Sin más, nos estaremos viendo para el siguiente video. Bye bye.